puede ser justo y en lo que es injusto. Si nos fijamos en lo que nos dice el diccionario, la justicia es tan sencillo como un principio moral que nos lleva a cada uno de nosotros a hacer y a vivir de una manera honesta, a hacer lo correcto. Eso es lo justo. Sus sinónimos son rectitud, honradez, honestidad. ¿Y qué es injusto? Todo lo contrario. Hacer, por ejemplo, acepción de personas, eso no es justo. Favoritismos, eso tampoco es justo. Practicar cosas deshonrosas y deshonestas tampoco es justo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la justicia? Tengo aquí 4 trozos de texto que son una pasada. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra del Señor: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 82: haced justicia con el débil. Dice también la palabra de Dios en Isaías capítulo 1 y versículo 17: aprended a hacer el bien, pero también dice: buscad la justicia. Y el Evangelio de Lucas, aquí el Señor, porque son palabras de Jesucristo, se dirige a los fariseos y les dice: ¡ay de vosotros, fariseos! Porque diezmáis la menta y toda clase de especias. Dice: pero ¿por qué habéis descuidado la justicia? Dice: era necesario hacer lo uno y descuidar lo otro. Y sigue diciendo el Señor: en verdad, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Luego podemos decir y afirmar a través de la palabra que no se trata solamente de hacer lo correcto, se trata de hacer la voluntad del Señor. Aunque eso a veces signifique no lo que yo quiero, porque muchas veces hay conflicto entre lo que yo quiero y lo que el Señor demanda de mí. Pero reconocemos que también hay un llamado de Dios, lo hemos visto en los textos que hemos visto. Y también dice que hay un llamado a no descuidar la justicia. Claro. Y ahora yo digo, ¿dónde está el reto? El reto está en vivir justo cuando vivimos en un mundo donde todo lo que nos rodea es hostil. ¿Cómo mantenernos justos cuando tenemos un mundo que es perverso? Un mundo que nos lleva a descuidarnos, a descuidar la santidad. En definitiva, el reto está en ser justos cuando todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos incita a dejarnos. Pero claro, este discurso es muy bonito y hasta aquí todo es correcto. Pero ahora yo, por ejemplo, voy a lanzar unas preguntas de estas que son para meditar. Y yo diría, por ejemplo, a mis hermanas: si yo practico la justicia, entonces, ¿por qué paso necesidad? Hermanos, si yo practico la justicia, entonces, ¿por qué soy avergonzado por ser justo? O peor aún, iglesia, ¿por qué el impío prospera? ¿Por qué el impío practica justicia y parece que no ocurre nada? Peor aún, ¿por qué el impío oprime al justo y parece que elude el castigo y que sale airoso y que nada tiene sentido? Pues entonces yo les preguntaría, iglesia, si esto es lo que ocurre verdaderamente, entonces, ¿qué sentido tiene todo? Ante esta ambigüedad que yo les he dejado marcar ahora, es como les voy a introducir en el contexto de la palabra. Estamos en el reino de Judá, el reino del sur, cerca de 600 años antes de que Jesucristo viniera al mundo, el Mesías.
El pueblo de Dios se encontraba en una decadencia horrible, como podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento. Siempre ha habido decadencia. A nivel religioso, el pueblo practicaba la idolatría y había abandonado el culto a Jehová. Podemos decir que a nivel político los reyes estaban corrompidos porque ejercían su influencia y no gobernaban con el temor de Jehová, sino que miraban por sus propios intereses. A nivel social, el pillaje, la opresión y la violencia estaban al orden del día y el pecado de inmoralidad, que es abominación a Jehová, prevalecía. Entonces, en este panorama hostil y malvado, entra en escena un varón de Dios, un atalaya, un profeta, que harto de ver cómo existe maldad en el mundo y ver cómo el impío prospera, mira su mirada al cielo y establece una conversación con el Señor. Aleluya. Del diálogo de este profeta podemos distinguir que es una palabra clave para el desarrollo y la madurez del cristiano. Y dice así la palabra de Dios. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y el pleito y la contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale la justicia torcida. Vamos a leer la versión más actualizada del lenguaje actual, que dice así: Dios mío, a grito te pido que me ayudes, pero tú no escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso, Señor? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta injusticia? Por todas partes veo pleitos, peleas, iras, contienda, destrucción, y nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos, y por todas las partes hay injusticia. Damos un aplauso a la palabra del Señor. De este clamor que dice el profeta Habacuc, podemos reconocer que no era la primera vez que clamaba al Señor, porque esta oración era una oración desesperada, clamando por justicia. Y este profeta se encontró con una barrera, con un muro infranqueable, con algo con lo que todos los cristianos nos hemos encontrado. Se encontró con el silencio de Dios. Claro, el silencio de Dios es duro, es difícil, pero es un trato, y todos tarde o temprano tendremos que pasar por él. Lo que pasa es que nosotros en la iglesia de Luchana hemos aprendido que aunque las cosas parezcan quietas y solo esté el silencio, eso no significa que el Señor esté de brazos cruzados. Nosotros hemos entendido el hecho de que no lo podemos ver, no significa que Él no esté actuando. Amén. Y claro, ¿cómo se hace esto? Pues sinceramente no lo sabemos, porque conocer cómo trabaja el Señor nadie alcanza a saberlo. Pero creemos. Creemos. Por eso, para transmitir paz, para transmitir seguridad, hay un salmo que dice en el capítulo 46 y verso 10: permaneced quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Amén. Esto es para guardar la calma ante las injusticias de la vida. Tranquilos, que el Señor es Dios y Él gobierna sobre todo. ¿Saben, iglesia, cómo se forjan los verdaderos cristianos? Los verdaderos cristianos se forjan a través de pruebas y tribulaciones. Quiero decirles que el mensaje de triunfo en triunfo y de gloria en gloria es un mensaje que se ha hecho muy popular. Pero la verdad del Evangelio es que hay un enemigo que está siempre acechando y que está como al degüello. La verdad del Evangelio es que han dicho que toca sufrir.
y habrá aflicción. Amén. Entonces, a esto además, tenemos que sumarle que tenemos que estar dispuestos a aprender a contentarnos, sea cual sea la situación en la que vivamos. Amén. Recibir un bástate mi gracia y tener que contentarnos con eso. Qué bien. Cuando haya salud, cuando haya enfermedad, con dinero, sin un euro, con casa, sin casa, con el coche nuevo, con el coche roto, sea cual sea nuestra circunstancia. Pero mire, la palabra de Dios tiene poder para fortalecer a todo el mundo, sea cual sea su situación y su necesidad. Lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 6. Lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 6 y versículo 21. Iglesia del Señor, bienaventurados son los que padecen sed de justicia, porque serán sanados, dice el Señor. Sed de justicia. Bienaventurados sois cuando tengáis sed de justicia, porque seréis saciados. Qué bien. Es bueno tener justicia, porque ha dicho el Señor que seremos saciados. Aleluya. Y aquel profeta, harto de ver cómo el impío prosperaba, le decía al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? Y dice la palabra del Señor que por fin vino la respuesta. Vino la respuesta del Señor a este profeta llamado Habacuc, y le dijo el Señor, lo dice la Biblia, le dijo: Habacuc, prepárate porque voy a hacer algo increíble. Y el profeta Habacuc se frotaría las manos y diría: Señor, este es el tiempo en que vas a dignificar al justo. Este es el tiempo donde van a pagar los pecadores por sus afrentas. Este es el tiempo donde el justo será coronado. Sí, Señor, esperamos este tiempo. Pero contra todo pronóstico el Señor le dice: voy a levantar a un ejército contra vosotros. Y dice la palabra de Dios: levanto a los caldeos, nación cruel y despiadada contra Judá. Y sigue diciendo: Habacuc, son especialistas en caminar por la tierra y apoderarse de las moradas ajenas. Habacuc, que son como lobos voraces. Habacuc, como águilas vuelan y se apresuran a devorar. Yo me imagino al profeta llevándose las manos a la cabeza y diciendo: no puede ser, que si no puede ser, continúa diciéndole el Señor: Habacuc, que se burlarán de vuestros príncipes y os llevarán cautivos como la arena, escarnecerán a los reyes. Se trata de la invasión de los babilonios. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Estoy rogando, Dios mío, por justicia, pero tú me dices que vas a traer a un ejército que nos van a destruir. Pero peor aún, porque Habacuc se atreve a reclamarle al Señor, a decirle: Dios mío, vas a emplear al impío para castigar a alguien más justo que él. Entonces, Señor, menosprecias, Dios mío, y callas cuando el impío castiga a aquel que es más justo que él. La verdad es que este profeta estaba reclamándole a Dios porque no le parecía justo lo que estaba ocurriendo. Y claro, yo quiero decirles en esta hora que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido como Habacuc. Todos nos hemos sentido mal porque no nos parece justo lo que está ocurriendo. Yo puedo decir: Señor, esto que está pasando no me parece bien, porque todo lo malo me ocurre a mí, Dios mío. Hay gente que no tiene temor de Jehová y está prosperando, Señor, y a mí me pasa todo lo malo. Dame un respiro, Señor, porque todo lo que pasa malo me viene para mí. Muchos nos ponemos en esta tesitura, pero déjenme decirle que la mejor manera de posicionarse ante este problema, ante esta situación, la mejor manera de conllevar, como dice Proverbios, no en nuestra propia sabiduría o entendimiento de personas, la mejor manera de conllevar esta situación es con un buen posicionamiento, sabiéndose cómo posicionar ante el problema. Porque el Señor, a veces, para cumplir su propósito en nosotros, nos mete por sitios que nosotros
jamás nos meteríamos. El Señor, para cumplir el propósito en usted, a veces le manda pruebas de las que usted diría, yo nunca me hubiera metido ahí, ni me lo imaginaría. Pero miren, iglesia del Señor, a la verdad aquí solamente hay dos formas de hacerlo. Miren a ver si podéis cambiarme de micro porque este está fallando un poco. Una de dos, o te dejas ahí y te dejas morir, o cambias y te esfuerzas por seguir hacia adelante. Sí. Amén, aleluya. Bien. Santo es. Entonces, como decía antes, a veces tenemos que enfrentar cosas que no estaríamos nosotros preparados a hacer o preparados para adentrarnos. Pero como decía antes, hay que enfrentar las cosas con madurez, hay que enfrentar las cosas con carácter. Iglesia del Señor, como suelen decir muchos, hay que echarle salero a la vida y decir, ¿por qué significa esto? Porque no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos amedrentados y dejarnos destruir. Tenemos que fortalecernos en el Señor y tirar hacia adelante. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para daros a cada uno el fin que esperáis. Amén. Amén. Por eso este profeta, después de haber recibido esta información, a pesar de haber recibido la mala noticia, gracias al buen posicionamiento le clama al Señor y le dice, Dios mío, entiendo lo que me estás diciendo, pero tú eres la roca mía. Dios mío, entiendo lo que me estás diciendo, pero tú eres mi Dios santo, que no puede tolerar ni ver el mal. Entonces, Señor, a pesar de que venga este ejército feroz, a pesar, Dios mío, de que venga la ruina para este mundo, a pesar de que la respuesta no sea la que yo espero, tengo que reconocer, Dios mío, que no moriremos, no pereceremos, pase lo que pase y venga lo que venga, yo descanso en ti, Señor, porque reconozco, Dios mío, cómo eres tú, te conozco, Señor, sé que tú no puedes tolerar los ojos antiguos, no toleras la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina maldad, los pies que se apresuran a cometer iniquidad, los falsos propagadores de mentiras, los que siembran discordia entre los hermanos. Pero sé, Señor, y entendido, como dice en tu palabra, que misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira, pronto misericordia, y que se goza en el nombre de Jesús. Amén. Porque cuando confías en el Señor y estás bien posicionado, venga lo que venga, lo enfrentas con madurez. Y no tienes miedo, como dijera Job, aunque él me matare, en él esperaré. Y dice la palabra del Señor que este profeta, después de haber recibido este mensaje, después de haber trasladado su queja al Señor, se queda quieto. Dice la palabra de Dios, aguardaré como una atalaya, como un profeta, como un siervo de Dios, esperando lo que diga el Señor tocante a mi queja. Y vino palabra del Señor como siempre, porque Dios nunca falla. Atentos, porque dice la palabra del Señor. Habacuc, vamos, date prisa. Coge unas tablas y escribe esto con letra clara, para que todo el que pase por delante de ellas las pueda leer de corrido. Habacuc, vamos, date prisa, escúchame, porque aunque la señal tarde, de cierto te digo que esto que te voy a decir va a acontecer. Padre, gracias, Señor, dice Habacuc, que los malvados son orgullosos y de su propia fuerza hacen su Dios, y yo he preparado para ellos 5 lamentos. Esto es la justicia de Dios, dice la palabra de Dios. Esto es para los injustos, Hay de ti que construyes ciudades con injusticia. Dice la palabra de Dios, hay de ti que has llenado tu casa de productos robados. Dice la palabra de Dios, hay de ti que te has hecho rico con lo que no te pertenece. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, hay de ti que confiado habitas en tu fortaleza y haces el nido en las alturas como los águilas. Preparaos, iglesia del Señor, nosotros no tenemos nada que temer.
y al impío, aunque te remontaras como las águilas y entre las estrellas hicieras tu nido, te dice el Señor, aún allí te voy a coger y te voy a derribar, dice el Señor, porque no hay quien escape de mi mano. Y sigue diciendo, tú que habitas confiado cuando menos te lo esperes, te voy a escarnecer. Dice la palabra del Señor, pagarás por todos tus crímenes. Dice la palabra del Señor, serás cubierto de vergüenza y tu esfuerzo injusto será en vano. Tu trabajo será inútil, te fatigarás y todo lo que has hecho servirá para ser quemado al fuego, como la estopa. Habacuc, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios y de su gloria, tan cierto como las aguas cubren el mar. Si lo crees de corazón puedes decir amén. Pero aquí no termina, que viene lo mejor de todo. Esto es para la iglesia de Luchana, Dios mío. Acompáñame, Unai. Lo mejor de todo, escuchen con pendiente. Habacuc, esto es para ti. Iglesia del Señor, esto es para el justo que se esfuerza por permanecer firme, para el justo que se padece y siente dolor por ser justo, para el justo que se ha avergonzado por cumplir la palabra del Señor. Hoy viene el Señor a regalarte uno de los mejores versículos de la Biblia para que lo guardes en tu corazón. Dice el Señor, Habacuc, el justo por la fe vivirá. ¡Gloria al nombre de Dios! Pero que hay más, iglesia, hay más, dice la palabra de Dios en el Salmo 112. Del impío nadie se acordará, pero del justo siempre habrá memoria. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37. El Señor protege a todos los que le son fieles y acabará para siempre con la descendencia de los impíos. Gloria a su nombre. Si crees estas palabras, si recibes este mensaje de justicia, dale un aplauso al Señor. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? El justo por la fe vivirá. ¿Pero qué nos quieres decir? Que cuando estés triste, el Señor se va a convertir en tu consuelo. Que cuando tengas necesidad, tu provisión va a ser el Señor. Que cuando tengas temor, el Señor va a ser el que te va a hacer habitar seguro. Porque los que confían en Jehová son inamovibles. El Señor está queriendo decir que todo lo que necesitas soy yo. Nada más. No te fijes como los impíos en las cosas que perecen. Pon tu mirada en las cosas que son para la vida eterna, porque en ellas siempre habrá memoria. Amén. Mire, por medio de esta palabra quiero dignificar a los justos. Y quiero decirles que todo aquel que siembra la buena semilla con esfuerzo, con lágrimas y entre dolor y sufrimiento es bienaventurado. Aquellos que valoran más tener a su familia cerca que una mesa de suculentos manjares son los que son bienaventurados. Enhorabuena, porque si esto es así, esta palabra es para usted. El nombre de Habacuc significa abrazo. Reciban esta palabra como un abrazo del Señor para sus días difíciles, para sus días de tormento, para sus días de dolor, de tristeza y de padecimiento, porque el Señor no les dejará sin consuelo, Él lo ha prometido, y el justo por la fe vivirá. Solamente los que siembran con lágrimas van a recoger con gozo. Amén. Y llegados a este punto terminamos diciendo, como dijera el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, con todo y esto yo me alegraré en Jehová, porque es el Dios
de mi salvación. Dale un aplauso al Señor. Amén. El justo por la fe vivirá. No perdemos el tiempo por ser justos, porque cuesta y cada día más ser justo en un mundo lleno. Bueno, ya saben ustedes. Bueno, Iglesia del Señor, hasta aquí la palabra. Me la he gozado de verdad, tenía ganas de predicar. Vamos a dar un aplauso al Señor, amén. Es alabanza y el servicio de ofrendas. Haz afición, haz adoración, la prueba produce un gesto de gloria que nos perfecciona. No puedes comparar la gloria venidera, por las fuerzas entonces esta tribulación será pasajera. Pues cada lágrima que derramaste hará, el dolor que tú sientes se convierte en alabanza. Es una melodía soportar las aflicciones, porque estás con tu Padre y Señor, oh Señores. Porque un adorador, Dios es Señor, que mi vida quiera ser alabanza al Creador. En mi aflicción, en mi confiaré, he puesto mis ojos en Jesús, el autor de la fe. Porque un adorador, quiero ser el Señor, que mi vida quiera ser alabanza al Creador. En mi aflicción, en mi confiaré, he puesto mis ojos en Jesús, el autor de la fe. Gracias, Señor, te damos, Padre, por tu presencia notoria en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por las alabanzas cantadas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, expuesta por tu siervo, Señor. Te pido que tú lo utilices, Señor, y sigas bendiciendo su casa. Amén. Nos despedimos de este santo lugar, pero nunca jamás de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.